Ahora, retornando al tratamiento farmacológico del trastorno obsesivo compulsivo, si ustedes ven esta película, Mejor Imposible, se darán cuenta de que el personaje le dice algo a la protagonista: tú eres una persona que me da ganas de ser mejor cada día, tú eres la única persona que me ha hecho convencerme de la necesidad de volver a tomar mi tratamiento. Y es porque efectivamente necesitamos medicación. ¿Qué podemos usar? Antipsicóticos, benzodiazepinas, inhibidores de la recaptación de noradrenalina, antidepresivos, inhibidores de la recaptación de serotonina o estimulantes. Como ustedes recuerdan de las clases de farmacología, lo que nos ha dado muy buenos resultados son los antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina. Este tipo de medicación es igual de eficaz que una vieja amiga, la clomipramina. Pero ¿cuál es la ventaja? Que producen menos efectos secundarios y por lo tanto hay mejor tolerancia y mejor apego al tratamiento. Por eso son los que nosotros generalmente usamos como primera línea de tratamiento. La efectividad antiobsesiva parece ser diferente, parece no guardar la misma relación que la actividad antidepresiva de estos pacientes, de estos medicamentos. Recordemos, por ejemplo, que uno de los antiobsesivos, de los inhibidores de la recaptación de serotonina más populares para el TOC es la fluvoxamina, y sin embargo como antidepresivo no es muy popular, pero para el TOC tiene muy buenos resultados. Pero si nosotros hacemos una evaluación de los puntajes en cuanto a escalas, iVoox y otro tipo de escalas para trastorno obsesivo compulsivo, y encontramos que los puntajes son muy altos, podemos estar en algunos problemas y podemos pensar que esto va a traernos un paciente resistente al cual vamos a tener necesidad de apoyar durante más tiempo, de usar de repente combinaciones con otros fármacos, y también vamos a tener la necesidad de prestarle más apoyo en psicoterapia. Eso también conviene tenerlo en cuenta. Y otro capítulo que ustedes van a ver también con mucha frecuencia en la práctica habitual, los trastornos somatomorfos. ¿Cuál de estas, al revés, cuál de estas aserciones será falsa? El trastorno de somatización suele desencadenarse en personas con dificultad para expresar verbalmente sus emociones. Otro, el trastorno por dolor es una enfermedad que puede llegar a ser incapacitante. La hipocondría es el miedo a contraer o padecer una enfermedad. Al igual que el trastorno facticio, los trastornos somatomorfos se caracterizan por una producción deliberada de uno o un conjunto de síntomas. Los trastornos somatomorfos con frecuencia se relacionan con trastornos de personalidad y abuso de sustancias. En realidad, lo que es falso, lo que no es correcto es esto. Recuerden que facticio viene de falso. Los que se producen a sí mismos síntomas o signos que podrían ser sugestivos de algún trastorno, ¿no? Pero a propósito los anima el deseo de ser más listos que ustedes, a diferencia del trastorno somatomorfo en la cual la persona siente realmente las molestias. Estos trastornos tienen síntomas físicos, puede ser dolor de cabeza, náuseas, parestesias, etcétera, que sugieren enfermedad médica, pero que después de ser evaluados exhaustivamente no se pueden explicar completamente por la presencia de la enfermedad física. Y aquí está el listado: el trastorno de somatización mismo, el somatomorfo indiferenciado, el conversivo, por dolor, hipocondría, el dismórfico corporal. Recuerden que estos son diagnósticos por descarte. A veces por ahí el internito viene sonriendo, pues recién paciente, primer día hospitalizada, demanda en interconsulta al servicio de psiquiatría porque sospechamos que esto es conversión. Viene por detrás el residente muerto de vergüenza y le dice: pues mocoso malcriado, no debes hacer una interconsulta sin preguntarme primero, porque lo primero que sospechamos es justamente otro tipo de problemas, y hasta no negar otro tipo de problemas no pensamos en este tipo de trastornos. Siempre debemos descartar cualquier otra alternativa primero, ¿no? A propósito, un pequeño publicherry: no le dejen nunca sus sellos a los internos.
A veces uno se lo deja por comodidad, para que selle en la receta, para que selle en cada cosa, pero más de uno se gana un pequeño roche o un gran roche, o a veces hasta un problema legal por dejar el sello al interno, y el interno no tiene responsabilidad médico-legal. Ustedes sí, porque tienen colegio médico. Tengan cuidado con eso. Y el interno muy lindo va a decir, sí, doctor, para no despertarlo toda la noche, doctora, déjeme su sello. Por favor, no lo haga. De verdad que no vale la pena. En cambio, de repente los que van a estar en sedes de la seguridad social, los que se dedican a la parte de gestión en salud y de medicina familiar, ellos van a encontrar algunos de estos casos. Los trastornos facticios, que tienen síntomas tanto físicos como emocionales, pero que son falsos, creados a propósito por el paciente, intencionalmente para asumir el rol de ser enfermo. Los que, por ejemplo, aspiran a alguna sustancia para ponerse amarillos. Los que de repente se hacen alguna lesión, algún moreteado en varias partes del cuerpo para fingir que esto ha aparecido espontáneamente. Los que sean forenses, los que se dediquen a la medicina forense, también van a encontrar esas circunstancias con bastante frecuencia en las cárceles. Y en el Seguro Social les decía, porque muchas veces hay personas que consiguen una jubilación adelantada, que pretenden tener algún tipo de compensación fingiendo o exagerando ciertos problemas de salud que supuestamente serían debidos al ejercicio profesional o la ocupación que tengan. Y los que nunca faltan. A veces tenemos que lidiar con nuestras propias emociones en algún momento, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un paciente pesado, un paciente que nadie quiere ver, que todo el mundo lo patea al otro médico, ¿no? Siempre que tiene quejas diferentes, que además tenemos la sensación de que no sigue nuestras recomendaciones por más que nosotros le decimos. Y nos tienen asco si queremos botarlo del consultorio. Los sentimientos subjetivos que el paciente despierta en nosotros se conocen como desconfianza, transferencia, contratransferencia, discurso o mundo interno. Como ustedes recordarán, desde el inicio pues de la psiquiatría, esto pertenece a los territorios de la contratransferencia. Recuerden que la transferencia es lo que el paciente proyecta sobre su médico, los sentimientos, las vivencias y las emociones infantiles, ¿no? Recuerden que nosotros somos figuras de autoridad en muchos casos. Si este paciente tiene, por ejemplo, una sensación de rebelión contra la autoridad, hacer todo lo posible para poder desafiarnos. Si es muy sumiso ante la autoridad, tal vez tenga temor de decir algo que pueda desagradarnos, de que nosotros le gritemos o que les hagamos algo pues por no cumplir o no decir, o que tenga miedo de molestar a tan importante persona como somos nosotros, y a veces por eso puede omitir datos que son interesantes. Y la contratransferencia es cuando el médico proyecta sus vivencias sobre el paciente. Una amiga me contaba que se había sentido muy fastidiada con una paciente. Dice, pero ¿por qué? Si esta mujer parece un ratón inofensivo, ¿no? Calladita, que hablaba bajito, decía frases muy bajitas y todo lo demás, ¿no? Y sentía ganas de que saliera y le fastidiaba, ¿no? Y en un momento conversando dice, ya sé a quién me recuerda. Era una de sus compañeras de colegio con la cual había hecho amistad después de que esta muchachita había sido víctima de acoso escolar, una muchachita maltratada, ¿no? Que justamente hablaba bajito, usaba frases breves, siempre se mostraba como encogida, como muy temerosa de todos, ¿no? Y esta amiga mía, desde la carpeta vecina, cuando veía pues que le daba un puntapié o un manotazo, tenía ganas de gritarle, ¿por qué eres tonta? ¿Por qué te dejas? ¿No? ¿Por qué no les haces lo mismo? ¿No? O ¿por qué no le avisas a la maestra? Entonces ella tenía ahí una contratransferencia en ese sentido. ¿Por qué? Esta muchacha le recordaba esa situación, ¿no? Que no tenía nada que ver pues con la paciente actual. Ahora, ante un paciente que bruscamente ha comenzado con un conjunto de síntomas, algo frecuentemente visto en las asombrosas guardias cerca de las 12 de la noche, esos síntomas constituidos por sensación de dificultad respiratoria, de ahogo, disnea, como la conocemos nosotros, o miedo a tener un paro respiratorio, palabras del paciente, mareo, sensación de inestabilidad o desfallecimiento, palpitaciones o taquicardia, náuseas o malestar abdominal, de preferencia en epigastrio,
¿Cuál es el diagnóstico más probable? Trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, trastorno mixto ansioso depresivo, trastorno fóbico o trastorno de adaptación. Como muchas veces habremos observado, justamente es el trastorno de pánico. Cuidado los que hagan emergencia en un hospital general grande, donde hay internos. El internito a veces viene saltando y le va a decir: doctora, llegó otro piti, y ustedes tienen ganas de ahorcarlo porque ese paciente no es un piti, eso es un paciente que tiene un trastorno de pánico y que efectivamente siente o ha sentido todas las molestias que les dice. Y cuando llega, el paciente ya no encuentran ustedes nada. No es que no haya nada, es que no hay lo que el paciente teme. El pánico son las crisis recurrentes de ansiedad grave, no limitadas a ninguna situación o conjunto de sustancias particulares. La descripción clásica es: estaba yo tranquilamente, abre paréntesis, comiendo, riéndome, jugando cartas en el cine, en mi cama, comiendo algo, una fiesta, un largo etcétera, cierra paréntesis, cuando de pronto, y sigue esta sensación de miedo terrible a poder perder la razón, a volverse loco en sus palabras, o a sufrir un daño grave. Ellos dicen tener un infarto, tener un derrame, tener un ataque al corazón, o de morir en ese momento. Junto con otros síntomas como palpitaciones, dolor en el pecho, sensación de asfixia, mareo, vértigo y sensación de irrealidad, que es despersonalización, yo no soy esta persona, o desrealización, esto no puede estar pasando en realidad, ¿no? Y puede ocurrir durante unos 10 a 30 minutos, el pico máximo suele estar entre los 10 y los 15 minutos, la angustia sube y trepa y luego tiende a bajar. Puede persistir más tiempo, que no es más frecuente. Aparece una crisis, a veces el paciente se olvida, va a la emergencia, le dicen que no hay nada, regresa tranquilizado a su casa, pasados unos días, unas semanas, otro episodio, regresa otra vez a la emergencia, no pasa nada, tercer episodio al poco tiempo, y a veces el paciente, cansado de que eso ocurra, ya deja de ir a emergencia, visita al cardiólogo, visita al neumólogo, visita al neurólogo, visita a veces al psicólogo. A veces muchos pacientes empiezan por ir con el no médico, caen en manos de charlatanes que les hacen comprar pues Noni, Santa Natura, tonterías de ese tipo, ¿no? Y a veces acaban intoxicados por cuestiones de dudosa procedencia, y al final recién acuden con un colega que dicen: oye, eso es trastorno de pánico, y no se limitan a darle una benzodiazepina, sino que los derivan. Si es que no pueden tratarlos, derivan al paciente de modo adecuado. Eso también es importante. Yo no podría tratar como psiquiatra unas convulsiones tal y cual como se necesitan. Tengo las habilidades de un médico general para eso. No podría tratar una hipertensión de la misma manera que el internista o el cardiólogo. Tengo que derivarlos a quien corresponda, a quien pueda hacerlo mejor que yo, y a veces también con algo de paciencia. Ahora, hay otro tipo de problemas que ustedes van a observar en la guardia y que tal vez ya les hayan sorprendido y se ven un poquito más en comunidad de repente. Se presenta en la consulta una mujer de 36 años que cuenta, ciertamente algo tranquila, que ha perdido la visión brusca en los dos ojos, de modo muy brusco, así, de un ratito a otro. Cuando comenzamos a interrogarla, encontramos que eso pasó hace 4 horas, cuando una amiga con la que se iba de viaje, un viaje largamente ansiado, le dijo que no podía ir, que no la podía acompañar. La exploración no revela nada interesante, no revela nada llamativo, es más, una exploración normal, y en la anamnesis se encuentra que la paciente tuvo un periodo de anestesia en un brazo hace 1 año. ¿Cuál de todos esos trastornos es más probable que presente la paciente? Un trastorno de conversión, un trastorno facticio, un trastorno de somatización, una simulación o un trastorno por estrés agudo. Generalmente estamos frente a un trastorno de conversión en ese momento.
En el trastorno de conversión hay una pérdida parcial o completa de la integración normal y adecuada de los recuerdos del pasado, de la conciencia y la identidad. Por eso es que hay gente que dice se desmaya, o dice que no sabe quién es, o dice que tiene menos años de los que realmente tienen. Hay sensaciones inmediatas de las cuales se pierde el registro y la persona puede perder el control de movimientos corporales también. Se pierde además la capacidad de ejercer control consciente y selectivo sobre ciertos recuerdos y eventos que son realmente dignos de atención. A veces es difícil averiguar hasta qué punto estos déficits funcionales están bajo control voluntario y no siempre es frecuente. Una cuestión básica para esto es detectar lo que los franceses llamaban la belle indifférence o la bella indiferencia, ¿no? La persona que dice, sí, hace 4 horas perdí la visión. Si uno tiene pérdida brusca de visión, pues, Dios mío, eso es una catástrofe, ¿no es cierto? Solo la pérdida de visión súbita de un ojo es algo que se nota de inmediato y que es causa de gran alarma y de gran angustia. Pero si le dice, sí me quedé ciega hace 4 horas, busquen ahí este tipo de problemas. O sí, pues, perdí la voz, o no puedo mover este brazo, las piernas, etcétera, ¿no? Busquen esa suerte de indiferencia y busquen también si ha habido un acontecimiento desagradable, si ha habido alguna frustración, o si esta persona ha perdido algo que realmente hubiera querido conservar. Por favor, enséñenles a los internos a no usar nunca ese término terrible de llamar la atención. Eso no existe en medicina. Existe alguna intención, algún problema, alguna dificultad, jamás llamar la atención. Una vez escuché a un residente decirle a un interno que la próxima vez que lo dijera a un paciente lo iba a ahorcar con su propia lengua. Entendemos que era humorístico y varios de nosotros dijimos ¡bravo! En ese momento. Otra cuestión, a propósito, yo no sé si ustedes habrán estado al tanto de las noticias que aparecen con los colegas cirujanos plásticos, pero a veces por un problema que tienen, llegan muchos de sus pacientes al consultorio de psiquiatría antes de que haya una intervención. Por ejemplo, una mujer de 25 años fue enviada por al psiquiatra por el cirujano plástico, debido a que afirma constantemente que tiene hinchada una parte de la cara, solo una hemicara. El cirujano no ha podido comprobar en ningún momento esta afirmación, es una facies totalmente normal, totalmente simétrica, sin ningún problema, y pensamos que el diagnóstico más probable es simulación, bulimia nerviosa, conversión, somatización o trastorno dismórfico corporal. Efectivamente, colega, eso es, justamente. Es la preocupación por un defecto imaginado, del aspecto físico. Cuando hay anomalías físicas muy leves, la preocupación del individuo es excesiva para el nivel que tiene esto, ¿no? Si ven un lunarcito, pues Dios mío, es una mancha como si fuera una mancha de pólvora. Si ven la nariz, pues algo aguileña como la que tenemos muchos de nosotros, pues una nariz excesivamente curvada, ¿no? Y no se convencen por testimonios ajenos. Dicen, oye, pero tu nariz es normal, total, pues todos como rasgo, la mayoría de nosotros los peruanos tienen una nariz así. No, pero no es posible que en la mía se podría colgar un paraguas, no puede ser que esto que el otro, ¿no? Piensan que tiene nariz como la de Cyrano de Bergerac. Y se toman fotos, se retocan, se ven, y a pesar de que la gente les dice, y a pesar de que inclusive les muestra fotos, dice, esta foto es trucada, tú me lo dices por cariño, etcétera, etcétera. Pueden incluso demandar a los cirujanos por no operarlos bien o por crearles un defecto mayor. Y sí se ha visto, pues. Una vez un cirujano en problemas, fue puesto en problemas de una manera bastante inocente, ¿no? El cirujano sabía que esta persona había ido al consultorio y le había dicho que era un hombre muy caderón. Entonces este buen hombre le dice, doctor, lo único que quiero es que me reduzca un poco el hueso de la cadera. Ella sabía pues que era una petición absurda, pero a veces a uno lo agarra en su cuarto de hora. Y habla con los familiares y los familiares dicen, doctor, ya estoy harto, estamos hartos, si usted puede hacer algo por él, por favor hágalo. Es el colega, les dice a los familiares, miren, se voy a tener que hacer algo, ¿no? Voy a hacer un corte, acá en la piel nada más,
vamos a hacer como que lo operamos, lo dormimos, le hacemos el corte, hacemos que pase pues cierto tiempo dormido, pero solo va a ser piel, no va a ser nada más. Lo voy a suturar, obviamente pues que no iba a cobrar pues la operación completa, sino pues algo muy sencillo, casi simbólico, y al final le decimos al paciente que ya le hemos removido parte del hueso de la cadera. De punto. Ah, perfecto, doctor, no hay ningún problema, más bien muchas gracias, no va a liberar de un problema. El paciente salió de sala, pasó recuperación, le dijo, bueno, muchas gracias, efectivamente, me veo mejor, etcétera, etcétera. Al mes regresó con el cirujano diciéndole que no le había sacado lo suficiente, que le había vuelto a crecer el hueso. Imagínense cómo puede ser de persistente. Y el colega, pues felizmente se declaró por vencido y amablemente le dijo que tenía que ir con un colega psiquiatra. Y felizmente llevó al paciente. Hay muchas maneras de decirle que vayan al psiquiatra, ¿no? A veces lo que empleó este colega fue decirle, mire, a veces el problema es muy grande, no se lo puedo resolver, es mejor que lo vayan preparando para hacer cualquier cosa y por favor vaya con este colega y no regrese si no tiene una receta del psiquiatra. Otro problema que se nos presenta o se nos va a presentar en el futuro es el trastorno de estrés postraumático. Ustedes de repente van a atender a alguien que ha sufrido un atropello, que ha sufrido una violación, que ha sufrido un corte por un asalto, o a los familiares de estos pacientes y que después tienen molestias emocionales. Podemos buscar los criterios diagnósticos para el trastorno de estrés postraumático, que incluyen todos salvo la reexperimentación del episodio, el aumento de grado de alerta, la evitación de los estímulos, el estado de ánimo deprimido y la restricción de la vida afectiva. Y en realidad, lo que no está incluido en medio de todo el paquete es el estado de ánimo deprimido. ¿Por qué? Porque en realidad la persona tiene una restricción de la vida afectiva. No sé si han visto esta película Río Místico, en la cual los primeros episodios son de 3 niños, 3 amiguitos, y que están jugando y de repente uno de ellos es secuestrado por unos maleantes que lo violan durante 4 días. Finalmente el niñito consigue escapar, ¿no? Y los maleantes uno es atrapado y el otro se mata. La película salta como unos 20 o 30 años más adelante y se ve que los 3 personajes tienen algún tipo de trastorno. Uno de ellos, el menos afectado, es un policía que tiene problemas con la esposa, que no se atreve a llamarla para intentar una reanudación de su vida conyugal. El otro es un delincuente que acaba de salir de la cárcel. Y el tercero, el que fue secuestrado, es un hombre en que se ven todos los criterios del trastorno de estrés postraumático. Tim Robbins, una soberbia actuación. Esta es una respuesta tardía o diferida ante un acontecimiento estresante, una situación muy breve y duradera, de naturaleza muy amenazante o excepcionalmente catastrófica. Un ataque aéreo, un terremoto, un bombardeo, un atropello, un asesinato, un accidente, etcétera, ¿no? Y tienen reminiscencias, revivencias o sueños que tienen lugar sobre un fondo persistente de una sensación de entumecimiento y embotamiento emocional. Como esta persona tiene un cierto estado de alerta, arousal extremo, entonces descubre inconscientemente que es muy difícil vivir con eso y tiende a reprimir las emociones que la dañan. Pero eso no es gratis. Aparte de reprimir la angustia, tiene que reprimir todo el resto de emociones y por lo tanto la persona en algún momento siente como si no pudiera sentir nada, ni placer, ni angustia, ni nada. Justamente el tremendo esfuerzo que hace para evitar la angustia. Tiene una falta de capacidad de respuesta ante las reacciones del medio y anedonia. Si no es capaz de sentir emociones, obviamente es incapaz de sentir placer o angustia o temor o tristeza. A veces puede tener al revés estallidos dramáticos y agudos desencadenados por estímulos que evocan el recuerdo. El personaje de Tim Robbins, por ejemplo, ve a un tipo que aparentemente está a punto de raptar a un niñito y de golpe se coge lo primero que encuentre de una paliza tal al sujeto, pues que él, que era un tipo más bien apocado, tranquilo, dice, ¿yo cómo he podido hacer esto? Y se va sumamente asustado a su casa.
Y cuando eso ocurrió, cuando esto le actualizó, le recordó el trauma que él tuvo cuando era pequeño. Con mucha frecuencia ustedes van a usar benzodiazepinas en algún momento en los trastornos de ansiedad y van a encontrar que también los farmacéuticos comienzan a indicarlos de un modo inadecuado. Y a veces, bueno, fuera el farmacéutico, el vecino, el amigo, el dependiente de la farmacia o la misma persona. Obviamente nosotros necesitamos clasificar las benzodiazepinas según lo que vamos a necesitar y según el tipo de acción que querramos. ¿Cuál será de estas la de acción más corta? ¿El diazepam, el clordiazepóxido, el lorazepam, el alprazolam o el triazolam? La de acción más cortita es justamente el triazolam, tanto así que se usa como inductor del sueño. Solo una vida media pequeñita. He traído alguna pequeña tabla. Acción ultra corta, menos de 6 horas, inicio de acción bastante rápido. Midazolam, el Noctura, que ustedes han conocido, incluso que se usa como un medicamento preanestésico en algún momento, y el triazolam, usado, aunque cada vez con menos frecuencia, como un inductor del sueño. ¿Por qué? Porque las benzodiazepinas tienen potencial adictivo, entonces es preferible usar algo que no sea una benzodiazepina. De acción corta, entre 6 a 24 horas, alprazolam, que se da siempre 3 veces al día, a veces 4, bromazepam también, flunitrazepam, que a veces se encuentra, pero es muy raro. El flunitrazepam, antiguamente el rohypnol, era usado para pepear. Esa fue la razón por la que se retiró del mercado, ¿no? Era bastante frecuente que las peperas lo usaran y dando un besito apasionado, mezclándolo con la cerveza del sujeto, pues acabar en fatales consecuencias. Y la ventaja que tienen las peperas es que como dejan a alguien en situación vergonzosa, pues no se atreven a veces a denunciar el hecho. Y acá cabría mencionar las de acción intermedia como el clonazepam, que es uno de nuestros favoritos para poder tratar muchos trastornos de ansiedad, que se da 2 veces al día. Se usan generalmente entre 0.5 hasta 3 miligramos al día. Los amigos neurólogos también lo usan como anticonvulsivante. Y los de acción larga, más de 24 horas, como el clobazam, el clorazepato, que se encuentra muy poco, el diazepam y el ketazolam, generalmente se usan una vez al día, o a veces partidos en 2 dosis, pero es bastante raro, es poco frecuente. Potencia ansiolítica generalmente está en razón inversa al tiempo de vida media que poseen. El alprazolam y el lorazepam, como ustedes ven, son generalmente los que tienen mayor potencia ansiolítica. Son muy buenos como ansiolíticos, de ahí que mucha gente se acostumbra rápidamente a usarlos y a veces hace adicciones queriendo curarse de algún problema, sobre todo cuando no van a la consulta. Sigue el bromazepam, el flunitrazepam, el clonazepam y el ketazolam, aunque realmente el diazepam debería estar más o menos por este lado. Ahora, encontramos otro tipo de problemas, los trastornos del afecto. Como nosotros sabemos, en el afecto hay como el teatro, hay la tragedia y la comedia. Está la tragedia, la parte de la depresión, y la comedia, la parte de la manía. Entonces, pero también encontramos otra cosa simpática, que a lo largo de la práctica de la medicina vamos a encontrar síntomas depresivos, pero que no necesariamente son indicios de un trastorno depresivo. Recuerden que uno de los criterios que usamos nosotros para hacer diagnóstico de trastorno depresivo es que estos síntomas no sean explicables por alguna otra enfermedad. ¿Qué puede producirnos depresión? Los síntomas depresivos: el hipotiroidismo, el lupus eritematoso sistémico, el uso de fenotiacinas para ciertos trastornos, el carcinoma de cabeza de páncreas o todas las anteriores. En realidad son toditas. Fíjense la cantidad el espectro que cubre todo esto, y aún nos estamos quedando cortos en varias cosas. Algo bastante frecuente es hipotiroidismo. Recuerden que muchas veces hay hipotiroidismo subclínico. En cuanto a las manifestaciones clásicas, la gente no se ve abotagada, no siente tanto frío, pero comienza a tener
depresión, consulta por depresión, a veces la depresión no mejora, pero a veces vamos viendo que la gente adquiere obesidad central y las piernas adelgazan, y vemos que en las chicas se da un poco más de buzo y que de repente se va cayendo el pelito. Sospechas, pedimos T3, T4, TSH y nos encontramos con varias sorpresas. Igual con el lupus eritematoso sistémico, esa es la primera señal de alarma. Recordemos que necesitamos buscar ahí otros problemas en piel, en articulaciones, el uso de fenanticinas, y si es que hay dudas, si es que la persona comienza a tener problemas en cuanto al aspecto general, busquemos siempre un carcinoma de cabeza de páncreas. Ahora, con bastante frecuencia encontramos el diagnóstico de repente de depresión doble. Una persona que tiene distimia y que tiene depresión. A veces encontramos distimia, oigan, no que solo había una depresión, en realidad hay varias depresiones. Y una de ellas bastante frecuente, necesitamos a veces hacer la diferencia entre ambas para poder remitir de modo adecuado y para poder entender por qué la persona trae ese tipo de trastornos por largo tiempo. ¿Cuál será la diferencia mayor entre esas cosas? Despertar precoz y empeoramiento matutino, pérdida de apetito y peso, pérdida total de la capacidad de disfrute, todas las anteriores o en realidad ninguna de las anteriores. En realidad todas estas cosas nos pueden ayudar a hacer la diferencia entre ambos problemas. Hay personas que se van a despertar y van a decir, ay Dios mío, otro día más, ¿no? El que haya polo matutino o despertar precoz es un marcador importante para la depresión mayor, igual que la pérdida de apetito, la pérdida del goce de las cosas agradables de la vida y la disminución de peso. Recuerden que la anedonia también es algo importante. En la anedonia, hedoné, placer, ansin, es la pérdida de capacidad de disfrutar o también de sufrir en ciertas circunstancias. Si una persona dice, ay, se murió mi gato, y no siente mayor cosa, o dice, me saqué la tinga, y tampoco se alegra ni salta en una pata, realmente tenemos un caso de anedonia por ahí.